Bueno, en este video vamos a ver un poco de funciones exponenciales, de qué se trata, cómo se analizan y aplicaciones a situaciones problemáticas. Bueno, en principio saber de que una función exponencial es una expresión de este estilo, donde voy a tener obviamente las dos variables x e y voy a tener dos números que van a ser constantes, que van a ser k y a. K es una constante por la cual se va a multiplicar, A va a ser la base a la cual se va a elevar esta X, y justamente se llaman funciones exponenciales porque la incógnita o la variable va a ser parte del exponente, ¿sí? Condición para que esto sea una función exponencial, que K y A, bueno, sean números reales, que K sea distinto de cero y que A sea un número positivo distinto de uno. ¿Por qué A tiene que ser un número positivo? Porque si A es un número negativo, elevado a algunos exponentes, por ejemplo 0,5, me quedaría como resultado un número que no es real, es un número imaginario. Por lo tanto, para que sea una función de reales en reales, condición que A sea positivo. Y ahora vamos a ver por qué K tiene que ser distinto de 0 y A también tiene que ser distinto de 1. La función, como vemos, en este caso es una función donde K es 1 y A es 2. ¿Sí? Vamos a ver qué comportamiento toma la función cuando yo varío el número de K. Cuando K toma valores cada vez más grandes, ¿sí? Lo que hace es que esa función sea creciente, pero pasando por otro punto. O sea, lo que hace K va a ser determinar la ordenada al origen, el punto donde la función va a cortar al eje Y. Obviamente puede ser también negativa y en ese caso la función va a estar por debajo del eje, ¿sí? Y una de las condiciones que dijimos que tenía que tener esa expresión para que sea una función exponencial es que k tiene que ser distinto de cero, porque si k es cero, toda esta expresión 0 por, en este caso 2 a la x, me quedaría 0 y tendría una función constante acá, ¿sí? Entonces, la función tiene que tener un valor de k distinto de 0. K1, por ejemplo, la ordenada del origen es 1. Esta recta me marca una asíntota, significa que la función se va a acercar infinitamente, pero nunca va a tocar acá al eje x, sea de este estilo, creciente, o el valor de a puede tomar valores cada vez más grandes y eso va a hacer de que la función tenga un crecimiento más abrupto, o puede tomar valores menores a 1 y en ese caso la función va a ser decreciente, también con asíntota en 0, pero fíjate que en estos casos la función decrece. Cuando el a es menor a 1 decrece, cuando el a es mayor a 1 crece. La condición para el a era que sea distinto de 1 porque cuando a es 1 me va a quedar 1 elevado a la x, que 1 elevado a cualquier exponente siempre me va a dar 1, entonces voy a tener una función constante en 1. ¿Está? Entonces para que sea exponencial, a tiene que ser distinto de 1, mayor o menor, ¿sí? Y el k distinto de 0. ¿Está? Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora vamos a seguir con cómo encontrar funciones exponenciales a partir de ciertos datos. ¿Sí? Encontrar una función exponencial. Si yo tengo la ordenada al origen y un punto, la base y un punto o dos puntos, ¿sí? Vamos a ver las distintas posibilidades y cómo hacer en cada caso. Si yo tengo la ordenada al origen y un punto, recordá que la ordenada al origen es el valor que tiene k. Entonces ya sé que k va a ser ese valor, ¿sí? Entonces en la expresión esta donde tengo que encontrar k y a, ya sé que k vale 4. Puedo reemplazar k por 4. Y este punto, como todos los puntos, tiene una coordenada de x y una coordenada de y. Voy a reemplazar la x por 2 y la y por 36. Paso siguiente, el 4 lo voy a pasar dividiendo y finalmente cuando esto me dé 9 me va a quedar a al cuadrado igual a 9. Esto es una ecuación cuadrática y todas las ecuaciones cuadráticas, no todas, pero la mayoría tienen dos soluciones. Esta en particular tiene dos soluciones que son 3 y menos 3. 3 al cuadrado me da 9 y menos 3 al cuadrado también me da 9, pero yo me voy a quedar solamente con la solución positiva. ¿Por qué? Porque dijimos que a, que es la base, tiene que ser positiva. Entonces me voy a quedar solamente con ese valor de a y voy a escribir la función como quedaría 4 por 3 elevado a la x, ¿sí? Ahí terminaría el ejercicio.
Si en otro ejercicio me pide que encuentre la función exponencial que tenga base 2 y que pase por este punto, entonces en esa misma expresión voy a poder reemplazar la a por 2. Y como todo punto tiene primera coordenada de x y la segunda de y, voy a reemplazar, como en el caso anterior, pero a diferencia del caso anterior, el 2 a la 3 lo voy a poder resolver ahora, porque es una potencia, y ese 8 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y obtener de esa forma el valor de k, que es 3. Entonces la función me va a quedar 3 por 2 a la x. Vamos a este caso donde tengo que encontrar la función que pasa por dos puntos. Lo que voy a hacer es, primera coordenada de x, segunda de y, voy a reemplazar la x por 2 y la y por 12. Y voy a despejar en este caso una de las dos variables, una de las dos incógnitas, perdón. La más fácil de despejar es k, entonces el a la 2 lo voy a pasar dividiendo. Lo mismo voy a hacer con la otra, el otro punto. Voy a reemplazar la x por menos 3 y la y por 0,375. Voy a despejar k pasando esto que está multiplicando dividiendo. Y acá voy a tener que k es igual a esto y por otro lado k es igual a esto otro. Entonces, como estoy buscando el mismo valor de k para esos dos puntos, esta expresión va a ser igual a esta expresión. Por lo tanto, puedo plantear esta ecuación. Para resolver esta ecuación, lo que tendría que hacer es el a la menos 3 que está dividiendo, pasarlo para allá multiplicando, y el 12 para allá, sería como un enroque. Cambiar de lugar estos dos o cambiar de lugar estos dos. Como tenés la posibilidad de hacer cualquiera de las dos, te recomiendo de que siempre trates de dejar el mayor exponente en la parte de arriba, en el numerador. Entonces voy a cambiar de lugar el a la 2 con el 0,375. 0,375, 12 dividido ese número, me va a dar un número que es 32. Y acá voy a tener potencias que tienen la misma base que es a. Entonces voy a poder aplicar propiedades de potencia, que dice que cuando tengo una división de potencia de igual base, se restan los exponentes. Entonces en este caso me va a quedar 2 menos 3. Ojo con la resta cuando sea un número negativo, porque en este caso te va a quedar 2 menos 3, 2 más 3, que es 5. Ese 5, que es una potencia, lo voy a pasar como raíz quinta, y ahí voy a obtener el valor de a. Sabiendo que el valor de a es ese, voy a venir acá y voy a reemplazar, y me va a quedar que el valor de k es 12 sobre 2 al cuadrado, es decir, que el valor de k es 3. ¿Sí? Nuevamente, a partir del valor de a y el valor de k, no te olvides de este paso, tenés que escribir la función. ¿Sí? Esto tiene aplicación a distintos problemas. Los más comunes son estos de interés compuesto. ¿Sí? Es cuando vos tenés una cantidad inicial, un monto inicial, un capital inicial, como quieras llamarle, y ese capital está afectado por algún interés, ¿sí? Pero que ese interés se va a ir adaptando al capital restante. O sea, si yo tengo 100 pesos y lo tengo al 10%, al cabo de un mes voy a tener 110. Al cabo de 2 meses no voy a tener 120 porque se me va a sumar el 10% no del capital inicial, sino del capital que tengo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Si por ejemplo tenemos un caso en el cual el capital inicial es 2000 y se devalúa un 6% mensualmente, entonces en ese caso voy a tener que el capital inicial lo voy a reemplazar por 2000, y en la fórmula que dice 1 más menos el interés sobre 100 voy a usar el signo menos. ¿Por qué? Porque me dice que se está devaluando, o sea que está perdiendo el 6% mensualmente, ¿sí? Entonces después voy a hacer esa cuenta, 1 menos 6 sobre 100, y me va a quedar 0,94. ¿Sí? T sería tiempo y C sería el capital que vas teniendo, capital final. En otro caso me dice que tenés un capital de 2000 y lo invertís en un plazo fijo que te da 5% mensual. Entonces, capital inicial lo reemplazo por 2000 y el interés lo reemplazo por 5, pero a diferencia del caso anterior, voy a tener 1 más el interés sobre 100 porque dice que esto va a efectuar un crecimiento del capital inicial. Entonces, hago la cuenta y me da 2000 por 1,05 elevado a la t. Fíjate que esta base es menor a 1, esta base es mayor que 1, y esto condice con lo que veíamos recién en el gráfico. Acá voy a tener un gráfico donde el capital inicial va a ir disminuyendo y acá donde el capital inicial va a ir aumentando. Vamos a un problema. Acá me dice que tengo 400 bacterias y se incrementa, o sea voy a tener que usar el signo más,
un 5% cada hora. Entonces el planteo es similar al caso anterior, ese sería el planteo, pero después me dice que tengo que averiguar cuándo llegan a 10.000. Entonces voy a reemplazar esa C por 10.000. El 400 lo voy a pasar dividiendo, voy a hacer esa cuenta y me va a dar 25. Cuando llego a este punto no voy a poder despejar la T con las herramientas tradicionales, entonces voy a tener que aplicar alguna operación a ambos lados de la igualdad. Si yo de este lado multiplico, divido o realizo alguna operación, no pasa nada siempre y cuando también la realice del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados, ¿sí? Es una operación válida y que va a conservar la igualdad. Logaritmo en base 10, en base 5, en base E, ¿sí? En la base que quieras. ¿Por qué? Porque el logaritmo de una potencia, hay una propiedad que me permite bajar el exponente adelante y me va a quedar t por el logaritmo de 1,05 y ahí sí voy a poder despejar el t pasando ese logaritmo dividiendo al otro lado. Cuando resuelva eso voy a obtener el resultado de la pregunta que me estaba haciendo de cuánto tiempo se dispone antes de llegar a 10.000. Vamos a ver otro tipo de problema. En este tipo de problema también tengo que pensar en esas fórmulas, ¿sí? K sería lo mismo que el monto inicial, el capital inicial, y el A va a salir de ese 1 más menos el interés sobre 100. Acá me dice que compra acciones, luego de un año tiene ese dinero, 3 años después tiene ese otro dinero. Entonces es como encontrar la función que pasa por dos puntos. En el primer caso voy a reemplazar la X, que es tiempo, por 1, y la Y por 46.920, que es este valor, y de ahí voy a despejar K. Y en la otra función voy a reemplazar la X por 4, porque me dice 3 años después, y la Y por el monto, que es 49.791,88. También despejo. Y al igual que hicimos en el ejercicio anterior, de buscar una función que pasa por dos puntos, voy a igualar estas dos expresiones, voy a juntar las A del mismo lado, pasando A a la cuarta, que está dividiendo, multiplicando al otro lado, ¿sí? Porque es la de mayor potencia. Voy a resolver esta cuenta y voy a resolver esto con propiedades de potencia, me va a quedar A al cubo, pasar eso como raíz, me va a quedar que A es 1,02. Ese valor de A lo reemplazo en cualquiera de las dos, en esta expresión o en esta, lo voy a reemplazar en esta porque me resulta más sencillo, y en lugar de A voy a poner 1,02, voy a resolver esa cuenta y me va a quedar 46.000. Entonces la función es esa. Después me pregunta, por ejemplo, cuánto invirtió. El monto inicial es lo que invirtió, o sea, invirtió 46.000. Me dice qué interés está generando. El interés lo voy a sacar de este valor que dice 1,02. El interés sería la parte del 0,2, que sería el 2%, ¿sí? Este es otro caso donde también voy a utilizar las fórmulas esas, pero acá me dice que inicialmente tiene 50, o sea que el K es 50, y que se triplica cada 2 años. Que se triplique significa que el A va a ser 3. No voy a tener que pensar en interés ni en esta fórmula, sino que directamente ya sé que A vale 3. Entonces voy a poder plantear la función de esa manera. Como me dice que se triplica cada 2 años, voy a tener que poner el exponente X sobre 2, ¿sí? Porque la X, que va a tomar valores en unidades de año, va a triplicarse recién cuando valga 2, ¿sí? Entonces por eso lo expreso de esa forma. Me dice cuántas aves habrá después de 4 años, reemplazo la X por 4, hago la cuenta y me da 450. Y después me dice después de cuánto tiempo la cantidad de aves es de 1000. Entonces, similar al anterior, reemplazo la Y por 1000, el 50 lo paso dividiendo, me da 20, y ahí hago logaritmo a ambos lados, pero como yo puedo hacer cualquier logaritmo, voy a hacer logaritmo en base 3. Cuando la potencia es una potencia entera, te recomiendo que hagas logaritmo en base a esa potencia. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 3 de 20 me va a dar un número irracional, pero cuando realice las propiedades acá y haga que el exponente baje y me quede el logaritmo en base 3 de 3, ese logaritmo, ¿sí? Por propiedades de logaritmo también es igual a 1. Entonces el logaritmo en base 3 de 3 es 1, entonces me va a quedar una ecuación donde voy a tener que resolver solamente este logaritmo. El 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y termino de resolver ese ejercicio con esa cuenta en la calculadora. Bueno, esto es un poco lo de funciones exponenciales. Espero que haya quedado claro. Nos vemos la próxima.